En los archivos polvorientos de Cahaba, la primera capital de Alabama, yace un certificado de matrimonio. Su tinta se ha desvanecido en un marrón fantasmal y anota el matrimonio de Ara Vance y Thaddeus Blackwood el 12 de octubre de 1822. El acta misma es anodina. Un formulario legal de rutina de una era en que el Estado aún era una frontera salvaje. Pero escondido entre sus delicadas páginas hay un libro de contabilidad forense. Un segundo documento que transforma el primero, de registro matrimonial a prólogo de una pesadilla. El libro cita 47 nombres, todos los asistentes a la boda, el novio y su familia. Junto a cada nombre se anota la causa de la muerte en una frase aterradora: fiebre gástrica violenta. 47 vidas perdidas en una sola noche dentro de una gran casa de plantación construida para celebrar una nueva dinastía. La única persona que falta en la lista de muertos es la novia, Ara Vance. Ella fue la única sobreviviente. La historia oficial, la que quedó en la memoria popular, fue la de una terrible peste que se abalanzó sobre el banquete de bodas. Pero los murmullos que recorrían los campos de algodón y las orillas lodosas del río Alabama narraban otra historia. La de una novia, un secreto y una venganza tan gélida y completa que ha mantenido al miedo envuelto en sus campos durante 2 siglos. Lo que pasó aquella noche de otoño está enterrado más profundo que los cuerpos mismos, una prueba de que algunas cosas no están destinadas a ser guardadas, sino a pudrirse, hasta que alguien desentierre la horrible verdad. La masacre de la boda de Blackwood destapó una oscuridad que se escondía bajo el barniz del honor sureño, un mundo de violencia y justicia para los ricos. Los eventos que llevaron a esa noche de terror sin paralelo comenzaron 5 años atrás, en 1817, cuando Alabama era aún un territorio, una franja indomable de bosques de pinos y valles fluviales ricos que atrajo a aventureros como polillas al fuego. Entre ellos se encontraba Elias Blackwood, un hombre rudo y avaricioso. Llegó con sus 2 hijos, Thaddeus y Caleb, y una pequeña bolsa de dinero que se decía que había ganado en una partida de cartas amañada en Savannah. Elias no era un hombre refinado. Era un depredador que no consideraba la tierra negra como una bendición, sino como un botín a conquistar por cualquier medio. Era hábil para aprovecharse de las desgracias ajenas, acumulando tierras y bienes mediante usuras y amenazas que el endeble y solitario sistema legal fronterizo no podía controlar. Elias Blackwood estaba erigiendo un imperio, no con ladrillos y mortero, sino con los sueños destrozados y las firmas desesperadas de sus vecinos. Sus métodos eran despiadados, su sed de poder insaciable, y le importaban poco los códigos de honor de las antiguas familias sureñas que pretendía desplazar. Un nuevo tipo de poder en esta nueva tierra, uno afilado, frío y sin piedad. En contraste con los Blackwood estaban los Vance. Los Vance habían estado en la tierra durante una generación. Habían llegado cuando todavía era una colonia española. Eran respetados, sino ricos, y eran de la vieja escuela. Un nombre sinónimo de integridad y dignidad silenciosa. El padre de Ara Vance era un estudioso, un naturalista, más en casa en su biblioteca o en el bosque que en el despiadado mundo de la especulación algodonera. Su esposa, Isabel, era una herbolaria reconocida, una mujer que conocía la botánica como si pudiera arrancar vida de la tierra estéril y curar enfermedades que desconcertaban a los médicos titulados. Su única hija, Ara, la educó no en negocios y acumulación, sino en literatura, música
el conocimiento del mundo a través de los ojos de su madre. Era reconocida en todo el condado por su belleza angelical, pero también por su naturaleza discreta y observadora que muchos tomaban por delicadeza. Los Vance llevaban una vida tranquila y bucólica en una pequeña pero próspera granja. Su riqueza no provenía de la conquista ciega, sino de la buena gestión del territorio. Su mundo era de tradición y honor, un mundo que estaba a punto de chocar con la ambición despiadada de Elias Blackwood. Las dos familias eran como el aceite y el agua, y estaban destinadas a mezclarse. Pero la despiadada economía de la frontera pronto los acercaría demasiado, preparando el escenario para un choque que solo podía conducir a la ruina. El detonante fue una primavera excepcionalmente lluviosa en 1821. El río Alabama se desbordó, inundando las tierras bajas y destruyendo la cosecha de algodón de decenas de pequeñas granjas, incluida la de los Vance. Para Thomas Vance, la inundación fue un desastre, pero no fatal. Quería replantar y absorber la pérdida, como su familia lo había hecho antes. Pero Elias Blackwood lo vio no como una calamidad, sino como una oportunidad. Empezó a merodear por las fincas dañadas, prestando dinero a sus vecinos desesperados. Las condiciones eran abusivas, con intereses imposibles de costear, pero para muchos era eso o perderlo todo ante Blackwood. Thomas Vance se negó. Desconfiaba de Elias, el hombre, el depredador. Pero a medida que las semanas se alargaban y sus propios recursos se agotaban, la tensión crecía. El hijo mayor y heredero de Elias, Thaddeus Blackwood, comenzó a frecuentar la granja de los Vance con la excusa de cortejar a Ara. Era un hombre guapo y encantador en apariencia, pero con el corazón frío y calculador de su padre. Llenó a Ara de atenciones. Le habló de un futuro en el que los nombres Vance y Blackwood se unirían. Sus tierras se unirían para formar la dinastía más poderosa del estado. Para Thomas, la oferta era repugnante, una forma abierta de robarle su tierra en un contrato matrimonial. Pero Thaddeus no se dejó intimidar y su presencia era un recordatorio constante y perturbador del creciente poder de los Blackwood y de la tambaleante situación financiera de los Vance. El punto de inflexión no llegó con un contrato, sino con un disparo. A finales del otoño de 1821, Thomas Vance y Elias Blackwood partieron de caza en los bosques que flanqueaban sus tierras. Había sido una idea de Elias, una oferta de buena voluntad, un intento de cerrar la distancia entre sus familias. Solo un hombre volvió. Elias Blackwood regresó al anochecer, su rostro lleno de dolor falso, diciendo que había tenido un accidente. Dijo que el rifle de Thomas se había disparado al vadear un arroyo y la bala le había dado en el pecho. No había nadie más. El sheriff local, un hombre que le debía su trabajo a Blackwood, hizo una investigación superficial y declaró la muerte como un accidente desafortunado. Pero los rumores comenzaron casi de inmediato. Thomas Vance era un cazador cuidadoso, experimentado, no dado a errores. La historia se sentía falsa, una invención mal construida para ocultar algo más oscuro. En el funeral, Ara se quedó de pie junto a la tumba de su padre, una estatua de porcelana silenciosa de dolor. Cuando Elias Blackwood le dio sus condolencias vacías, ella lo miró a los ojos, y por un instante el hombre poderoso se encogió. Vio no el dolor de una hija en duelo, sino algo más, algo frío, antiguo, inquebrantable. Fue una mirada que no olvidaría, pero en su arrogancia subestimó fatalmente la rage que se escondía tras aquellos ojos tranquilos y calculadores.
Con Thomas Vance desaparecido, la familia estaba expuesta. Su viuda, todavía en duelo por la muerte de su marido, no estaba lista para el ataque legal y financiero que Elias Blackwood lanzó inmediatamente. El usurero préstamo que Thomas había sido obligado a aceptar ahora aparecía como una necesidad. Blackwood, fingiendo simpatía, se ofreció a perdonar la deuda en su totalidad por una sola condición: la mano de Ara en matrimonio para su hijo Thaddeus. Un golpe estratégico y cruel. Les estaba dando una elección entre la ruina pública y una alianza que cimentaría para siempre el dominio de su familia sobre el legado de los Vance. Para Ara, la idea era una profanación, un vals sobre la tumba de su padre. Estaba segura de que la muerte de su padre no fue accidental. Conocía a los Blackwood, asesinos, ladrones disfrazados de colonos ambiciosos. Pero estaba atrapada. Rechazar el matrimonio significaría la pobreza para ella y su madre enferma, la extinción del nombre Vance de la tierra que habían cultivado durante una generación. La presión de la gente, que consideraba la fusión una forma realista y caritativa, era enorme. Thaddeus continuó su cortejo, ahora con la confianza repugnante de un conquistador, declarando su amor por ella mientras su familia desmantelaba la herencia de su padre. Cada visita, cada obsequio, cada palabra amable era una tortura nueva, un recordatorio de su absoluta impotencia. Fue en este momento de angustia sofocante y tensión insoportable que Ara empezó a transformarse. Su apacibilidad se transformó en una coraza. Se sentaba durante horas en el antiguo estudio de su madre, hojeando los libros encuadernados en cuero sobre botánica y herboristería. Recorría los bosques y prados que su madre le había revelado en cada raíz, hoja y flor. A su madre angustiada y a sus vecinos curiosos les parecía que buscaba consuelo en los rituales familiares de la infancia. Estaba investigando, en realidad. Los diarios de su madre estaban repletos de anotaciones, no solo de hierbas curativas, sino de sus primas más sombrías, plantas capaces de infligir dolor, parálisis y muerte. Se informó sobre la dulzura traicionera de la cicuta de agua, la manera en que la digital podía detener un corazón con el toque de un amante, y la agonía mortal de las semillas de ricina. Aprendió sobre dosis, formas de preparación y el arte de disfrazar los sabores amargos. Su aprendizaje no fue una huida de su realidad, fue la forja de un arma. Thaddeus Blackwood estaba planeando una boda. Ara Vance estaba planeando una cosecha. Se movía con una intención tranquila, decidida. Su dolor no se convertía en desesperación, sino en una determinación fría como el diamante. Los Blackwood creyeron que estaban comprando una nueva hija, un trofeo hermoso y obediente para decorar su nuevo imperio. No sabían que estaban abriendo las puertas a una verdugo. En la primavera de 1822, Ara finalmente se rindió. Se casó con Thaddeus Blackwood. Su consentimiento fue dado con una serenidad y gracia que sorprendieron a su futuro esposo. Había esperado lágrimas, gritos, una última y desesperada rebelión. En su lugar, fue recibido con una sonrisa tranquila, casi santificada. Ella habló de deber, de hacer honor a la memoria de su padre, de mantener viva la familia, de su esperanza de un futuro en paz. Su interpretación fue perfecta. Los Blackwood, cegados por la victoria, solo vieron lo que querían ver, la rendición absoluta y completa de su último rival. Pensaron que finalmente lo habían quebrado. La boda se planeó para octubre,
un evento extravagante para exhibir el nuevo poder de los Blackwood como la familia dominante en la región. Se invitó a todo el mundo importante, terratenientes, políticos, negociantes, sus familias. Iba a ser más que una boda, era una coronación. Elias Blackwood supervisó los arreglos, sin reparar en gastos. Quería que la fiesta fuera un monumento a su triunfo, una proclamación de que las antiguas formas de los Vance estaban extintas y había llegado la hora de los Blackwood. Mientras los planes lujosos se desarrollaban, Ara interpretó a la prometida obediente. Habló de flores y de comida, sonrió tímidamente en las pruebas de su vestido de novia, y jamás reveló el aterrador motivo que ahora latía en cada una de sus respiraciones. La trampa estaba lista, y el cebo era un banquete de bodas. El verano, antes de la boda, fue una mezcla de emoción y nerviosismo. La mansión Blackwood, la nueva residencia de Elias y sus hijos, se erigía como un monumento a la codicia. Era una casa lujosa y enorme, construida con madera de bosques que una vez habían pertenecido a otros hombres y amueblada con la riqueza que había ganado destruyéndolos. La casa no tenía la calidez del viejo hogar de los Vance. Era fría, vacía, sin alma. Ahora era una visitante regular y, al parecer, dispuesta. Caminaba por los campos con Thaddeus, escuchándolo presumir de las ambiciones de su padre y sus propias aspiraciones. Hablaba de comprar más tierras, de crear un imperio comercial que llegara hasta Mobile, de una dinastía que llevaría su nombre durante siglos. La trataba como un adorno bonito y callado de su gran visión, sin darse cuenta de que su silencio no era sumisión, sino observación. Ella los observaba, tomaba nota de sus costumbres, sus gustos, sus vanidades. Se dio cuenta de qué tipo de vino bebía Elías, qué marca de cigarros fumaba Caleb, qué salsas cremosas Thaddeus adoraba. Cada cosa era una pieza del rompecabezas, una pieza más en el mosaico de su venganza. Era un fantasma que vagaba por sus vidas, presente en cuerpo, pero con la mente ya anclada en la oscuridad por venir. Otra de las solicitudes de Ara, tan suavemente humilde que los Blackwood no pudieron negarse, era que le permitieran aportar algo de la herencia de su propia familia al banquete nupcial. Era una costumbre, dijo. Mencionó una cosecha rara de vino de mora que preparaba siguiendo una receta secreta de la madre. Las bayas, dijo, provenían de un lugar secreto en el bosque que solo las mujeres Vance conocían. El vino era considerado portador de buena suerte y larga vida feliz. Elias Blackwood, un hombre que disfrutaba del simbolismo de devorar la herencia de un enemigo derrotado, lo encontró tentador. Sería el último acto de control, brindar por el futuro de su familia con lo último del pasado de los Vance. Aceptó sin vacilar, incluso poniendo a sus propios hombres a disposición para que ayudaran a trasladar los barriles desde la antigua bodega Vance hasta la nueva mansión. Ara lo supervisó ella misma, sus manos revoloteando sobre los pequeños y discretos barriles. Para los hombres que los agitaban, era solo vino. No sabían que lo que se agitaba en su interior no era un brindis a la vida, sino un brebaje de muerte. Las moras eran solo una fachada, su sabor oscuro y dulce el vehículo perfecto para enmascarar un veneno poderoso e indetectable que había estado cultivando durante meses. El veneno en sí era una obra maestra perversa, una manifestación del conocimiento que su madre le había transmitido sin darse cuenta. No era una única toxina, sino una mezcla, una sinfonía de toxinas capaz de simular los síntomas de una enfermedad viral aguda. El ingrediente principal fue el acónito.
también llamado matalobos, una planta cuyas delicadas flores púrpuras ocultaban el mortal veneno de sus raíces. El acónito es un paralizante. Actúa sobre el sistema nervioso, provocando náuseas, palpitaciones y una aterradora incapacidad para respirar. Pero por sí solo, sus efectos podrían ser demasiado evidentes, su huella demasiado singular. Así que lo mezcló con otras cosas. Añadió semillas trituradas de cólquico de otoño, una planta que contiene colchicina, una toxina que provoca angustia gastrointestinal severa, simulando los síntomas del cólera. Finalmente, presentó una tintura de hongos, el ángel destructor, Amanita virosa. Esta última parte fue la más perversa. Sus toxinas actúan con lentitud, atacando al hígado y a los riñones, pero los primeros síntomas pueden tardar en manifestarse, surgiendo mucho tiempo después de que el veneno haya sido consumido, lo que hace casi imposible rastrear su origen. La mezcla fue mortal, monstruosa, brillante. Se creó no para matar, sino para sembrar el caos y la confusión, para hacer que las muertes parecieran obra del azar, una tragedia natural en lugar de un acto deliberado de voluntad humana. El día de la boda se acercaba y una extraña atmósfera se apoderó del condado. La fiesta de los Blackwood fue exagerada, casi desesperada, como si Elias estuviera tratando de demostrarle al mundo, y tal vez a sí mismo, que su familia era real. Había contratado músicos de Nueva Orleans, pedido sedas y especias a barcos de Mobile. El banquete contaría con cerdos asados, venado, cientos de aves de corral y un pastel de bodas que el panadero local tardó una semana en elaborar. La riqueza era una exhibición, pero por debajo de la superficie había resentimiento. Muchos de los asistentes eran gente a la que los Blackwood habían pisoteado en su camino a la cima. Eran vecinos despojados de tierras, comerciantes sometidos a contratos abusivos, familias despreciadas por los nuevos señores advenedizos, pero todos aceptaron. Rehusarse sería un desaire público a la familia más poderosa y vengativa de la zona, y nadie se atrevía a hacerlo. Y así se alistaron para ir, para sonreír, para felicitar, para brindar por Thaddeus Blackwood y Ara Vance. Acudían a una coronación sin saber que habían sido invitados como extras en una tragedia, necesarios para la escena final y sangrienta de un drama escrito en secreto por la novia. La mañana del 12 de octubre de 1822, Ara Vance se despertó bajo un cielo de pizarra. Una ráfaga de aire fresco y húmedo agitó las hojas, arrastrando consigo el aroma de lluvia y descomposición. En la mansión Blackwood, el aire estaba cargado de actividad mientras se realizaban los preparativos finales. Los criados corrían por los pasillos, y el olor a carne asada y pan recién horneado flotaba en el aire. Ahora, sin embargo, era un remanso de calma sobrenatural en medio de la tempestad. Mientras sus sirvientas la vestían con un complejo vestido de seda blanca y encaje, se sorprendían de su calma. Vieron una novia tranquila y preparada, no la novia nerviosa y temblorosa que esperaban. Sus manos temblaron al sujetar las perlas alrededor de su cuello. Sus ojos, al verse en el espejo, estaban despejados. No había temor, no había duda, solo la certeza silenciosa y nerviosa de un soldado antes de una batalla para la que se había entrenado durante años y que no podía perder. Su madre entró a su habitación, con el rostro lleno de dolor y preocupación, pero Ara solo sonrió y le apretó la mano. «Está bien, mamá», susurró, su voz apenas un murmullo.
todo saldrá como debe ser. Padre será honrado hoy. Su madre creyó que se refería al matrimonio, a la conservación de su nombre. No captó la horrible verdad literal en lo que su hija decía. Los invitados comenzaron a llegar temprano en la tarde. Sus carruajes levantaban el polvo del camino que conducía a la mansión. Eran 44, más los 3 Blackwood. El ministro, el reverendo Michael Davies, cuya iglesia había sido tan favorecida por la generosidad de Elias Blackwood, fue el primero en llegar. Era un hombre orondo y vanidoso, deseoso de celebrar una ceremonia que lo asociara públicamente con el nuevo poder regional. Le siguieron la nobleza terrateniente, los nombres en las escrituras originales del condado, ahora jurando lealtad a los Blackwood. Luego llegaron los negociantes, los abogados, los políticos de la región, todas las ruedas de la pequeña máquina social fronteriza, todos forzados por deber o temor a asistir. Ocuparon el gran salón de la mansión Blackwood, sus charlas refinadas apenas disimulando los rencores y celos que caracterizaban sus interacciones. Elogiaron a Elias por su casa, felicitaron a Thaddeus por su hermosa novia y dijeron que el matrimonio finalmente traería paz y prosperidad al condado. Todos representaban sus roles sociales obligatorios, ciegos a que su anfitrión, su prometido y la novia silenciosa los estaban guiando a todos hacia un destino horrible compartido. No iban a una boda, iban a un mausoleo que aún no estaba cerrado. La ceremonia fue corta, una repetición estéril de votos en el salón a medio amueblar. Thaddeus Blackwood se enderezó, su voz jurando su vida y amor a Ara. Cuando llegó su momento, recitó sus votos en voz baja pero firme, cada palabra pronunciada con una exactitud escalofriante. Ella juró amar, honrar y obedecer, y mientras lo hacía, sus ojos nunca abandonaron los suyos. Thaddeus saw love in his eyes, not the cold, calculating gaze of a predator who has finally trapped its prey. Cuando el reverendo Davies los proclamó marido y mujer, un murmullo civilizado de aplausos llenó la sala. Thaddeus se agachó y besó a su prometida, sus labios sobre los de ella con posesión, la batalla final ganada. Ara no se movió, aceptó el beso. Su cuerpo estaba tan inmóvil como el hielo. Fue la última mentira, la última actuación antes de que pudiera empezar el verdadero trabajo de la noche. Mientras se volvían para mirar a sus invitados, una pareja recién casada, la cara de Ara era de absoluta y tranquila felicidad. Era una máscara tan perfecta que nadie sospecharía el odio y el triunfo que se agitaban debajo. Las formalidades habían concluido. Ahora, a comer. El banquete de bodas fue un derroche. Mesas largas rechinaban bajo bandejas de plata apiladas de comida. Los músicos tocaron música alegre desde una esquina del gran comedor, pero la música sonaba forzada. Un barniz de felicidad extendido sobre una base de tensión. Los invitados comieron y bebieron. Sus risas se hicieron más fuertes a medida que avanzaba la noche, pero sus miradas siempre volvían a la cabecera de la mesa, donde los Blackwood reinaban como reyes recién coronados. Elias Blackwood se encontraba en casa, recibiendo a la corte, aceptando elogios, su risa resonando en los techos altos. Sus hijos, Thaddeus y Caleb, estaban igualmente triunfantes, deslizándose entre los invitados con aires de superioridad. Eran los reyes de su mundo y esta fiesta era su demostración. Ahora se sentaba al lado de su nuevo esposo, una imagen de belleza serena. Apenas probó bocado, picoteando la comida y bebiendo pequeños sorbos de agua.
Dijo que los nervios del día le habían quitado el apetito. Nadie lo puso en duda. Las novias debían ser frágiles, superadas. Se quedó mirando cómo los criados recorrían la sala rellenando las copas de cerveza y vino extranjero de los invitados. Y esperó. Miró los barriles del vino de mora familiar, colocados en una mesa auxiliar, esperando el brindis que había esperado un año, el que finalmente haría justicia a su padre. La noche estaba en su apogeo cuando Elias Blackwood se levantó, con una copa de vino en la mano. Alzó la voz, callando la conversación y la música. Dio un pequeño discurso complaciente sobre el poder familiar y el futuro glorioso de la casa Blackwood. Habló de su nueva hija, dándole la bienvenida a la familia, alabando su belleza y gracia. Levantó su copa. Pero antes de que brindemos por los novios con esta cosecha compartida, tronó: mi hija ha preparado un regalo, un vino de las bodegas Vance, el emblema de dos grandes familias que se unen. A su señal, los criados se acercaron a los toneles de vino de mora. El silencio llenó la habitación mientras el líquido oscuro, rubí, se vertía en copas limpias y se distribuía por la habitación. Ara se sentó, su propio vaso de agua intacto frente a ella. Un camarero se acercó para servirle el vino de la casa, pero ella negó con una suave sonrisa de disculpa. «Me siento un poco mareada», dijo lo suficientemente alto como para que lo oyeran los que estaban cerca. «No quiero arruinar una cosecha tan especial». Thaddeus, su brazo envolviéndola posesivamente, solo se rió. «Mi frágil novia», dijo, «entonces beberemos por él también». Thaddeus se levantó, su copa brillando oscuramente a la luz de las velas. «Por mi esposa», declaró, sus ojos fijos en los de Ara. «Por nuestro futuro. Por los Blackwood». Los invitados vitorearon. «Por los Blackwood». Todos los hombres, mujeres y niños en la habitación levantaron sus copas. Elías, Caleb, el reverendo Davis, los propietarios, los comerciantes, sus esposas, sus hijos, 47 en total. Bebieron al unísono. Brindaron por la familia que había intimidado, traicionado y asesinado para alcanzar la cima. Bebieron el legado familiar que los Blackwood habían destruido, y con ello sellaron su destino. Ahora los miraba, su expresión inescrutable. Vio el líquido oscuro manchar sus labios, lo vio tragar. Observó a Elias Blackwood beber su copa de un trago codicioso. Observó a Thaddeus sonreírle mientras bebía. Por un largo momento no sucedió nada. El músico interpretó otra pieza. Las conversaciones continuaron. El vino fue elogiado por su sabor. Los invitados no sintieron más que el calor del alcohol, el zumbido de una fiesta en pleno apogeo. El veneno era silencioso, paciente. Era una serpiente en sus venas esperando el momento exacto para golpear. Y Ara se sentó y miró, su corazón latiendo lento y constante y victorioso. La primera señal de que algo iba mal fue sutil. Media hora después del brindis, el reverendo Davis, famoso por su apetito, soltó el tenedor y se apretó el estómago. Su cara, generalmente roja, ahora estaba pálida y sudorosa. Murmuró una disculpa, echando la culpa a la rica comida, e intentó levantarse de la mesa. Dio 2 pasos antes de que un fuerte espasmo recorriera su cuerpo y cayera al suelo temblando. Su caída fue recibida con gritos de sorpresa, pero todos pensaron que el viejo ministro simplemente se había excedido con la bebida. Pero entonces, una mujer al otro lado del salón, la esposa de un tratante de algodón, dejó escapar un grito agudo y se agarró la garganta, con los ojos desorbitados por el horror mientras intentaba respirar.
Un instante después, un niño se quejó, un sonido agudo e inhumano de agonía. Y ahí fue cuando empezó el pánico. Como una enfermedad, los síntomas se extendieron por toda la sala. La gente se quejó, encorvándose en sus asientos con calambres estomacales paralizantes. Una ola de náuseas intensas recorrió la sala. Las arcadas y la asfixia ahogaron la música y la risa. El aire, que antes olía a perfume y a buena comida, de pronto apestó a enfermedad y a miedo. La escena se sumergió en el caos. Los invitados, que hace apenas unos minutos bailaban, ahora se retorcían en el suelo, sus cuerpos contorsionándose en agonía. Su piel se enfrió y se puso pegajosa, sus labios azules. Se sujetaron la garganta, sus pulmones ardían, sus corazones se agitaban salvajemente antes de tartamudear hasta el silencio. El doctor, el médico del pueblo, Monroe, uno de los invitados, intentó ayudar, pero también cayó víctima. Tropezó de una víctima a otra, su conocimiento médico inútil contra el invisible enemigo que los destrozaba por dentro, antes de desplomarse junto a sus pacientes. El patriarca, Elias Blackwood, se convirtió en una bestia jadeante y temblorosa. Yacía cerca de la cabecera de la mesa, sus ojos desorbitados, una línea de espuma sangrienta saliendo de sus labios. Intentó hablar, pedir ayuda, detener la tortura, pero solo un gorgoteo ahogado salió de su garganta. Su hijo, Caleb, se había desplomado a su lado, su cuerpo sacudido por convulsiones. El novio, Thaddeus, fue una de las últimas víctimas. Se arrastró por el suelo hacia Ara, su mano extendida, su expresión confusa y traicionada. Sus ojos la suplicaron, pidiéndola, explicándola, ayudándola. Ara, susurró, la palabra apenas un susurro. ¿Qué? Nunca terminó la pregunta. Su cuerpo se puso rígido y luego se quedó inmóvil. Y a través de todo, Ara Vance Blackwood se sentó en la cabecera de la mesa, ilesa, observando el fin del mundo que había provocado. Ella no se movió. Ella no gritó. Solo miró cómo el gran comedor de la mansión Blackwood se convertía en un cementerio. Vio morir a 47 personas. Observó cómo sus elegantes ropas se manchaban, sus rostros se contorsionaban en muecas grotescas de agonía, sus cuerpos se desvanecían. La llama de las velas parpadeó sobre el cuadro macabro, arrojando sombras alargadas que parecían burlarse de los difuntos. El silencio que siguió al último grito fue abrumador, solo el viento traqueteando contra las ventanas. Estaba sola, la única persona viva en una habitación de cadáveres. Había dirigido una masacre con la precisión de un maestro, y ahora, en el silencio, su sinfonía estaba completa. Todos aquellos que habían participado en la caída de su familia con sus manos, con sus bocas, con sus aplausos, yacían muertos a sus pies. Su venganza no fue solo contra los Blackwood, fue contra todo el mundo que los había apoyado, que los había aclamado por su éxito mientras cerraban los ojos ante sus delitos. En una hora, no solo había vengado a su padre, sino que había eliminado a la casa Blackwood y a todos sus seguidores de la faz de la tierra. No se movió de su asiento en un buen rato. Se sentó en medio de la carnicería, la novia en un banquete de muertos. Lo que pensaba en aquellas horas calladas, nadie lo sabe. Victoria, horror por lo que había hecho, o fue solo una gran y vacía paz, la quietud tras una tormenta de rabia inimaginable. Cuando finalmente se puso en pie, se movió con la misma gracia deliberada que había mostrado todo el día. Caminó entre los cuerpos,
su vestido nupcial blanco arrastrándose sobre las extremidades aún calientes de los muertos. Su rostro estaba tranquilo, su expresión inescrutable. Miró la cara de su esposo de 3 horas, al patriarca que había matado a su padre, a los invitados que habían brindado por su ruina. No se arrepintió. No se arrepintió. Solo sintió la fría satisfacción de una deuda saldada. Su labor había concluido. Ella había pedido la muerte para sus enemigos, no solo la muerte, sino la aniquilación. Había borrado a Blackwood de la historia antes de que pudiera escribirla, jurando que su imperio no sería más que un eco fantasmal, una advertencia susurrada en la noche. Ahora solo faltaba que desapareciera, que se volviera un fantasma ella misma. Al amanecer, arrojando una luz enfermiza a través de las ventanas del comedor, Ara terminó de prepararse. Fue a la oficina de su nuevo marido y abrió la fuerte caja de hierro donde Elias Blackwood guardaba su dinero. Tomó una pequeña cantidad, la suficiente para viajar, pero dejó la mayor parte. Esto nunca fue sobre el dinero. Volvió al comedor por última vez, tomando un pequeño relicario de plata de su madre que estaba en una mesa. Luego salió por la puerta principal de la mansión Blackwood y nunca miró hacia atrás. Ella no huyó. Simplemente se alejó, desapareciendo en la niebla de la mañana. Su vestido blanco, una visión fantasmal entre los árboles oscuros. Ella se desvaneció como si la tierra se la hubiera tragado. La escena en la mansión no se descubrió hasta la tarde siguiente, cuando un sirviente de una plantación cercana trajo un regalo de bodas tardío. La imagen que vio lo hizo correr de vuelta por el camino de entrada, su mente hecha pedazos por la magnitud incomprensible de la muerte que había presenciado. Para cuando llegó el sheriff, los cuerpos habían estado en el pasillo silencioso durante más de un día. La imagen era para una pesadilla, una imagen silenciosa de horror imposible de explicar. La investigación en sí fue un estudio de incompetencia y negación. El sheriff, que había estado en el bolsillo de Elias Blackwood, ahora se enfrentaba a la destrucción de sus benefactores. Sin una familia fuerte que controlara o influyera en su trabajo, era un hombre a la deriva. La respuesta oficial, acordada en cuestión de días, fue la que menos esfuerzo costó y menos preguntas incómodas suscitó. Una repentina y extraña plaga, dijeron, una fiebre gástrica virulenta, un término comodín para cualquier enfermedad inexplicable de muerte rápida y violenta. La historia era sencilla, plausible en una época en que el cólera y la fiebre amarilla podían borrar pueblos enteros de la noche a la mañana. El vino de mora envenenado se descubrió, pero se atribuyó a un accidente desafortunado de fermentación, un lote de vino de campo estropeado. Un envenenamiento masivo intencionado era demasiado monstruoso, demasiado intrincado para el simple sistema de justicia fronterizo como para considerarlo. ¿Quién haría eso y por qué? Se supuso que la única sobreviviente, la novia desconsolada, había escapado en shock y locura, ella misma una víctima. Nadie la persiguió. Resultaba más sencillo imaginarla adentrándose en el desierto para morir de pena que contemplar la aterradora posibilidad que se hubiera ido como una conquistadora. La masacre en la boda de Blackwood envió ondas de choque a través de todo el estado de Alabama. El número de muertos era increíble. 47 personas, algunas de las más respetadas del condado, desaparecidas en una sola noche. Fue un cataclismo demográfico que reconfiguró el poder local de la noche a la mañana. Con toda la familia Blackwood eliminada, sus tierras quedaron en un lío legal.
parientes lejanos y acreedores se disputaron durante años los restos del imperio fantasma. La mansión Blackwood, la casa del horror, fue abandonada. Nadie se atrevió a habitarla, nadie se atrevió a demolerla. Se pudrió, un monumento esquelético a una dinastía maldita. Los nativos se alejaron de él. Dijeron que estaba encantado. Decían que veían una mujer vestida de blanco vagando por los campos de maleza al anochecer. El espectro de la novia trágica encadenada para siempre al lugar de su agonía. No comprendieron que si su espíritu quedaba, no era de duelo, sino de victoria. Las historias que narraban eran de una víctima, porque la realidad de que una joven callada y educada había asesinado a 47 personas en fría venganza era demasiado aterradora como para admitirla. Resultaba más sencillo imaginar un fantasma que admitir una voluntad humana tan poderosa. En los años que vinieron, la historia de la boda de Blackwood se transformó en una leyenda negra, parte del folclore local. Los detalles se distorsionaron y exageraron con cada repetición. Los muertos se acumularon, la novia se transformó en un fantasma y la causa de la muerte se atribuyó a una vieja maldición indígena o a un pacto con el diablo. La verdad de lo que había hecho Ara Vance quedó enterrada bajo superstición y miedo. Era una historia más reconfortante. Un mundo con fantasmas vengativos y maldiciones ancestrales era, en cierto sentido, menos aterrador que un mundo en el que una persona, llevada al extremo, podía convertirse en un arma de destrucción tan mortal y precisa. Los registros oficiales respaldaron la versión higienizada de los hechos, el libro forense con su diagnóstico de fiebre gástrica, el informe del sheriff que cerró el caso como un brote natural, aunque trágico. La historia, como siempre, se reescribió para encubrir las partes incómodas, para limar los bordes ásperos de una realidad demasiado aguda para soportar. Pero la verdad nunca muere, solo espera. Se quedó en las ruinas de la mansión, en la tinta desvanecida del certificado de matrimonio, en las tumbas inquietas de los 47 que perecieron en el banquete. ¿Y Ara? Su paradero es el mayor enigma de la historia. Nunca se halló rastro veraz de ella. Otros dicen que fue al concurrido puerto de Mobile y zarpó hacia Francia, desapareciendo en el viejo mundo. Otros dicen que partió al oeste, a las tierras salvajes de Texas o más allá, cambiando de nombre y pasando sus días en soledad. Existe una historia especialmente aterradora, un cuento no confirmado de un cazador de las montañas Ozark unos 20 años después. Mencionó a una mujer extraña y solitaria que vivía en el desierto, una ermitaña que conocía las hierbas y las plantas. Dijo que era hermosa, aunque vieja, pero que sus ojos eran fríos, como para congelar el alma de un hombre. Dijo que no se llamaba Vance, pero una vez había dicho que venía de Alabama después de que algo malo le había sucedido a su familia. No se puede confirmar si era Ara, pero la imagen es impactante. La maestra herbolaria, la arquitecta de la venganza perfecta, pasando sus días en la soledad de la naturaleza, su secreto seguro, su justicia hecha y su conciencia quizás finalmente en paz. La masacre de Blackwood no está en los libros de historia, está en la tierra. La casa Blackwood finalmente se derrumbó sobre sí misma, sus maderas devueltas a la tierra hasta que todo lo que quedó fue una chimenea derrumbada, una lápida para una casa. Las tierras que los Blackwood habían tomado fueron divididas y vendidas. Su sueño de una dinastía se hizo añicos. El evento fue una lección silenciosa y brutal en el cálculo despiadado de la vida fronteriza.
Era un recordatorio de que incluso en un mundo controlado por los poderosos, existen otras justicias, más antiguas. Ara Vance se convirtió en forajida porque la ley le falló. Se erigió como su propia jueza, jurado y verdugo, con las armas que el mundo le había proporcionado, el conocimiento de la naturaleza y la voluntad de equilibrar la balanza. Sus actos fueron monstruosos, un genocidio en masa casi inimaginable. Pero, para la época y la situación en que se encontraba, no se puede dejar de admirar la audacia y perfección de su plan. Ella fue forjada en un mundo brutal y despiadado, y respondió a esa violencia no con sumisión, sino con una aterradora y decidida finalidad. Para conocer a Ara hay que mirar más allá del horror de sus actos y ver la injusticia que la engendró. No nació asesina. Fue forjada por la avaricia, la corrupción y el asesinato de su padre. Los Blackwood pensaron que podían robar lo que quisieran, que su riqueza los situaba por encima de la moralidad. Lo vieron como una posesión más, la pieza final de su colección robada. Su error mortal fue no mirar a la persona detrás del galardón. Nunca pensaron que la chica callada y refinada que intentaban dominar tenía una mente más aguda que cualquier espada y un corazón que, una vez roto, se endurecería en algo mucho más peligroso que cualquier arma que pudieran concebir. Estaban tan ensimismados en su arrogancia que nunca se preguntaron qué florecía en el jardín del alma de una mujer agraviada. No sabían que ella no estaba cultivando flores, sino una flor de venganza, perfecta y mortal. La historia deja una pregunta abierta. ¿Fue lo que hizo Ara Vance maldad o justicia? En una sociedad civilizada y de derecho, la respuesta es clara. El genocidio es un crimen imperdonable, pero Alabama de 1822 no era una sociedad civilizada en el sentido moderno. Era un lugar con poca ley, donde hombres como Elias Blackwood podían moverse con casi total libertad, pues no había corte a la que recurrir, ni sheriff que le creyera, ni sistema que le hiciera justicia por el asesinato de su padre y la ruina de su familia. En ese sentido, lo que hace ya no es tan sencillo como ser un villano. Fue una justicia elemental, una venganza bíblica sobre los intocables. Ella no intentó reformar el sistema, intentó destruir a aquellos que lo habían manipulado con tanta destreza. Fue una solución terrible, sangrienta, horrible, pero en su mundo podría haber sido la única que tenía. Su historia es una prueba de que cuando todas las vías legales de justicia están bloqueadas, el espíritu humano, desesperado, creará su propio camino con las armas que tenga a mano.